Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Cáncer, aquí con este 7 de copas se ve que muchos de ustedes es posible que estén ante alguna decisión que tengan que tomar. Aquí se ve que tienen varias opciones o pueden ser que tengan una sola opción. El caso es que esta opción o estas varias opciones, algunas pueden ser buenas y otras no. Me parece que son varias opciones, pero si no fueran varias, si fueran una o dos, simplemente hay una de ellas que no es del todo buena. Tienes que analizarla completamente. Deberías estarte alejando y mirando la figura completa, o sea, mirando todos los pros y todos los contras antes de tomar una decisión. Esto puede ser un poco engañoso porque puede ser algo que te lo estén pintando como súper bueno, pero que realmente no lo sea. Por ejemplo, vas a pedir un préstamo bancario y podrían haber 5 o 6 bancos que te van a dar ese préstamo. Algunos bancos quizás veas que sus intereses sean menores que otros y tú digas contra, me voy con ese banco. Sin embargo, tienes que tener cuidado y leer las letras pequeñas porque puede ser que esas no sean las mejores opciones para ustedes, porque lo tengan que devolver en menos tiempo, porque tengan que cumplir ciertos requisitos, en fin. Vas a tener que hacer un análisis minucioso sobre todas las cosas. Si son varios empleos y estás optando por alguno de ellos, pues simplemente tienes que analizar todos los pros y todos los contras, porque hay algunos que te los pueden estar pintando súper bellos o súper buenos y realmente no lo sé. Así que te va a tocar analizar ahí bastante. Y el 10 de bastos me está indicando de que muchos de ustedes van a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano. Este 10 de bastos me indica que es posible, no es que lo vayan a tener que hacer, sino que lo estén haciendo. Acá esto me indica que muchos es posible que estén haciendo overtime o dobles turnos o estén quizás en un negocio sobrecargados de clientes. A veces pedimos y pedimos de forma incorrecta. Muchas veces las personas dicen, yo quiero trabajo. Ok, tú no quieres trabajo, tú lo que quieres es tener dinero. Mientras menos trabajo pase para obtener más dinero, pues mejor. Pero las personas piden trabajo y aquí es lo que te están dando, trabajo. Te están dando muchísimo trabajo y es posible que ese muchísimo trabajo que estés teniendo pues no sea precisamente el mejor remunerado del mundo. Porque este 5 de oros me está diciendo de que tus ingresos son un poco menores que los gastos que estás teniendo. Y precisamente por eso estás haciendo ese sobreesfuerzo, ese agotamiento mental y físico que están teniendo es para cubrir quizás gastos que ya tengan. Entonces, señores, cuando vayan a manifestar, cuando vayan a pedir, traten de pedirlo de la forma correcta. No pidan más trabajo, pidan más dinero, porque es realmente lo que necesitas. Tú necesitas más dinero, no más trabajo, porque evidentemente aquí muchos de ustedes pidieron trabajo, pero no trabajos bien remunerados. Así que cuidado porque para el universo todo lo que digan son órdenes. Vamos a ver con este 9 de oros quién viene, porque aquí saltamos del 5 al 9. Con estas cartas que salieron acá, Cáncer, también me está indicando que este 5 de oros puede ser una inversión que ustedes vayan a estar haciendo. Y no solamente los dejen en número 0, sino los dejen en negativos. Esto se puede referir a un préstamo bancario que ustedes al final tengan que pedir para una inversión. Y por supuesto, cuando tú pides una inversión y pides un crédito, vas a pasar trabajo para pagarlo porque tienes que sobreesforzarte. Pero además de eso, tus números se van a quedar en menos algo. Se van a quedar rojos, no super mega ultra rojos. Porque definitivamente es algo que vas a estar debiendo. No solamente te quedas sin dinero, sino que te quedas con una deuda bastante fuerte y bastante grande. Pero para llegar a este 10 de oros tuviste que hacer esa inversión. Si no haces esa inversión, definitivamente no podrías estar llegando a esta estabilidad económica. ¿Qué es lo que me está diciendo el 10 de oros? El 10 de oros me habla de estabilidad financiera, de estabilidad económica, de estar creando un patrimonio, de estar creando quizás un negocio o un empleo que va a durar muchísimos años y te va a dar toda la estabilidad y toda la economía que ustedes necesitan. Todo el dinero que ustedes necesitan se los van a estar dando. Esta inversión, a pesar de que aquí vas a estar o estás pasando trabajo o estás luchando bastante, vas a estar consiguiendo una estabilidad económica
a futuro. Y el rey de copas te está garantizando de que aquí hay una energía masculina bastante fuerte alrededor de ustedes que va a estarlos ayudando a que mantengan las emociones controladas, a que esto puedan sobrepasarlo. Quizás hay personas que digan, yo no aguanto esto, estoy pasando trabajo, voy a tener no números en cero, no los voy a tener en negativo. No solamente mis ingresos van a estar menores que lo que voy a estar, gastando, sino aparte de eso voy a tener deudas. Y el rey de copas es una energía que va a estar ayudándote a que las emociones, a que esas emociones negativas se mantengan bajo control, se mantengan bajo llave y tú puedas pues efectivamente superarlo y llegar precisamente a este 10 de oros. Y eso te va a estar haciendo tener dinero mucho más del que tú pensaste tener. Este 9 de oros me habla de dinero, me habla de que no solamente vas a tener dinero para tus gastos básicos, sino más allá de lo que tú necesitas en el día a día, en el mes a mes. Esto va a permitirte un excedente de dinero para quizás irte de vacaciones si querías irte, para comprarte lo que quieras comprarte que tú querías y no podías hacer, o quizás para hacer otra inversión. Y aquí ya tendrías tus recursos. El 9 de oros me habla de dinero extra, me habla de lujos, me habla de exceso de capital, pero también me está diciendo de que ustedes tienen tremendo juicio y tremendo control sobre su dinero. O sea, no es que lo van a despilfarrar, sino simplemente que por qué no se van a dar algún gusto que quieran comprarse o porque quizás quieran hacer una expansión de su negocio y aquí lo van a estar pudiendo hacer. Vamos a ver qué viene con el caballero de oros. Para ustedes, las dos cartas del caballero de oros. ¡Wow! Por supuesto, Cáncer, a ti que te encanta estar en familia, definitivamente este 10 de copas te dice que aquí llega felicidad, que llega unidad familiar, que llega la armonía, la estabilidad y un sueño cumplido para todos los miembros de tu familia. Aquí vas a estar celebrando y en compañía de tu cónyuge, de tus hijos. Si no tienes pareja, pues podría ser con tus padres, con tus hermanos o con amigos que a veces son como familia. Pero definitivamente aquí vas a estar rodeado de personas que te aman, de personas que te quieren, de personas que te van a estar ayudando en todo esto y que van a conseguir pues precisamente estos resultados económicos espectaculares. Los vas a estar consiguiendo con ellos. Aquí, señores, tienen el 10 de copas y el 10 de oros. O sea, dinero, estabilidad y familia. Aquí viene el combo completo. Aquí viene la prosperidad y la abundancia completa. No solamente en dinero, sino en familia. El dinero es muy importante para crear experiencias familiares y es como te decía, aquí lo vas a poder hacer y te vas a estar alejando pues precisamente, disculpen, de esta situación, pero te vas a estar alejando poco a poco por voluntad propia. Ya aquí vas a estar logrando la estabilidad y te vas a alejar de esta situación negativa que ustedes estaban teniendo. Y ese alejamiento, ¿por qué les digo que va a ser poco a poco, que va a ser lento? Pues precisamente porque este caballero de oros es lo que me está indicando. Aquí sí vas a salir de la situación, sí vas a llegar a la estabilidad económica, sí vas a llegar a tener muchísimo más dinero del que soñaste o del que pensaste tener, pero va a ser un proceso lento. No es un proceso que se quede estático, es un proceso que se mueve, pero se mueve para muchos de ustedes, se va a mover con lentitud y con calma. Pero sí es algo que es seguro, que es estable y de que viene estable, viene seguro, viene firme. Pero si viene con lentitud, no es un proceso que se va a dar de la noche a la mañana, no. Es un proceso que viene con un poco más de calma. Vamos a ver, Cáncer, una carta para ustedes de este tarot. Para la parte romántica, para la parte del amor. No tanto romántica y amor, sino la parte más pasional en la pareja. Vamos a ver, sí, necesita taparse acá. Voy a buscar acá la piedra, ponerla. Ya. Cáncer, con esta carta que es el as de bastos, te están diciendo que confíes en tus impulsos, que seas consciente de tu cuerpo y que dejes que la confianza pues te esté guiando. Que esta carta te recuerda que el placer prospera en la espontaneidad y que la pasión debe ser reclamada y no cuestionada. También te están diciendo que te liberes de las restricciones, que tomes lo que anhelas y explores lo que te emociona y que te deleites con el fuego embriagador de la seducción. Y vamos ahora con el mensaje del oráculo de los animales para ustedes, Cáncer. Vamos ahora con este mensaje para ustedes.
y sale la carta de la jirafa. Vamos a ver qué dice esta carta aquí arriba. Te dice visión, visionario o visionaria. El mensaje es el siguiente: elévate por encima de los asuntos terrenales, deslízate por la vida con gracia. Eres capaz de ver el camino correcto. Mantente erguido en tu autoestima y ama con gran corazón. Cáncer es lo que te están diciendo con este mensaje. Vamos a ver ahora tus números de la suerte. Recuerda que estos números de la suerte no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus guías, maestros, ancestros estén queriendo hacerte llegar. Los números son el 66, el 77 y el 7. 66, 77 y 7 son tus números de la suerte. Y déjame la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, Cáncer. Yo recibo la prosperidad infinita en mi vida. Yo recibo la prosperidad infinita en mi vida. Y nos vemos en el próximo video, Cáncer. Hasta la próxima.